La Tecla Muerta no se hace responsable de los comentarios compartidos por los invitados. Bienvenidos. Las luces están apagadas y las velas encendidas, porque comienza La Tecla Muerta. Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez. José Rabadán, más conocido como el asesino de la katana. Asesinó a sangre fría a sus padres y a su hermana con tan solo 16 años de edad. Joshua Lee Webb decapita a su propia madre, entra en el supermercado con la cabeza de la víctima y agrede a un empleado asestándole nada más y nada menos que 6 puñaladas. Ana Julia Quezada da muerte a su hijo y ayuda en las batidas de las fuerzas de seguridad del Estado en la búsqueda del menor. 17 de agosto de 2016. Patrick subió a un autobús en Alcalá de Henares para apearse en Guadalajara y visitar a su familia. Acabó con todos ellos, incluyendo a 2 menores de 4 y 18 meses. Descuartizó los cuerpos y limpió la casa mientras conversaba vía WhatsApp con un amigo de Brasil. Silvia Acebal, tras dar a luz en su domicilio, mató al recién nacido tras propinarle 53 puñaladas. Lo introdujo en una mochila y lo lanzó a un contenedor. Crímenes ocurridos en nuestro país, aunque parezca mentira. Crímenes que superan con creces aquello de, como decimos siempre en el programa, a la ficción. Sucesos espeluznantes que hacen temblar la razón humana y que hielan la sangre a cualquiera. Detrás de todas estas, no sé ni cómo calificarlas, salvajadas completamente inhumanas, no solo hay dementes y criminales, sino también otro tipo de seres humanos que, además de pagar sus facturas y llegar a final de mes, adoran su trabajo y tratan de dilucidar el quién, el cómo, el dónde y el porqué de estos hechos tan bárbaros. Fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Científica, médicos forenses y, cómo no, criminólogos y criminalistas. De esto último es de lo que vamos a hablar hoy aquí en La Tecla Muerta. Y para ello, en este humilde programa, este espacio de radio, contamos esta semana con Miguel Ángel Plana. Hola, buenas noches, ¿cómo vamos? Diplomado en Sociología, reconocido crítico cinematográfico de género de terror en España, autor de infinidad de artículos en revistas y medios especializados y también autor de más de una docena de libros, miembro de la Academia Valenciana de Audiovisuales, ha sido miembro, valga la redundancia, en infinidad de ocasiones de jurados de festivales de cine y premiado más que merecido por su tremenda trayectoria en el Festival de Cine Fantástico, Ciencia Ficción y Terror de Castellón, Festival Fantastics. Y por último, y es un honor y un placer tenerle aquí, aunque ya me ha reñido fuera de antena por decirle don, ya le he dicho yo que la educación iba por delante lo primero, está hoy con nosotros, le agradezco, de verdad, le agradecemos el que haya sacado tiempo de donde no lo hay, a Javier Moreno. Javier, bienvenido a La Tecla Muerta. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, Javier, doctor en Psicología cum laude, Psicología de la Salud y máster en Psicopatología Infanto-Juvenil por la Universidad de Barcelona, periodista, educador social y pedagogo, especialista en Pedagogía Social. Se formó en Criminología, también en la Universidad de Barcelona y en la UNED, desarrollando su labor profesional en el ámbito penitenciario en la cárcel de mujeres de la ciudad condal.
Fue director docente del Centro Penitenciario Quatre Camins y director de la prisión de Brians. Posteriormente, director del Colegio Público de Justicia Juvenil Josep Pedragosa y últimamente, por si no fuera poco, jefe del Departamento de Orientación Educativa como funcionario de carrera del Ministerio de Educación y Ciencia. He de decir, antes de comenzar, aunque el currículum de Javier es muchísimo más extenso, él me va a permitir seguro que lea hasta aquí, porque tampoco pretendo sacarle los colores. Es, como digo, un placer contar con su dilatadísima experiencia y si os parece a los dos, y digo dos y no tres, porque nuestro querido Pau Palau, le mandamos un abrazo desde aquí, no ha podido estar con nosotros en esta ocasión, y arrancamos con una pregunta directa al grano, y en este caso va dirigida a Javier. ¿Son la criminología y la criminalística profesiones vocacionales? ¿Nace uno para dedicarse a esto? ¿Existe un perfil determinado de estudiante de criminología? Bueno, a ver, yo creo que toda profesión tiene que tener una variable de vocación. Es decir, si no hay vocación, pues bueno, se puede ejercer con éxito, pero ya no se ejercerá con esa profundidad y calidad que se espera. A ver, la criminología es una ciencia aplicada cuyo objetivo es el estudio del crimen, del criminal, de la víctima y del control social de la criminalidad, es decir, que sería ese tipo de enfoque en cuanto a su contenido. En cambio, la criminalística es una disciplina también multidisciplinar que está dentro de las ciencias forenses y el derecho, que se encarga de todo lo relacionado en la investigación criminal. Tiene diferentes especialidades porque sí que es cierto que dentro de la criminalística es tan variopinta que necesita diferentes facultativos y especialistas. Por ejemplo, en el ámbito de la identificación, pues especialistas en ADN, en el ámbito de la lofoscopia, el tema de la dactiloscopia, el tema de los rastros biológicos, luego está todo el tema de la inspección ocular en las escenas del crimen, el tema de la balística, la traza de instrumentales de vehículos, de piezas, etcétera, la grafística para la grafología, la ingeniería ya dentro del campo de la informática, la acústica. Por tanto, como vemos, el tema de la criminalística sí que requiere un perfil, digásemos, variado de profesionales y formaciones universitarias. Por último, me comentaba si había un perfil concreto de estudiante. Bueno, en cuanto a mi experiencia, hablo de una experiencia, no de nada que se pueda contrastar estadísticamente. Durante tantos años que he estado de profesor de criminología en la UAB, pues te encuentras diferentes tipos de alumnos. Un porcentaje importante de alumnos que son vocacionales, que les gusta la criminología. Luego tenemos otro colectivo que son alumnos que su objetivo es ser policía y estudian la criminología como complemento y también para tener una formación que luego les permita ascender dentro de la escala. Y sí que es verdad que una minoría, pero también los hay, son gente que alumnos que se matriculan a criminología llevados un poco por la fantasía del CSI. Han visto el CSI en el cine, lo han visto, entonces piensan que cuando van a llegar allí, pues bueno, va a ser lo mismo. Y hombre, y ahí se llevan un chasco porque se encuentran y dicen, ostras, y no tiene nada que ver. De hecho, ese era el segundo enfoque, que decía que teniendo en cuenta el auge del true crime que llaman, ¿no? De esto de series de televisión, como citábamos, CSI, Bonds y este tipo de seriales de televisión, pues se ha puesto incluso, yo no sé, podría ser otra pregunta, ¿no? Javier, si se ha puesto de moda, creo que sí, ¿no? Hay un auge ahí en cuanto a, doy fe de ello porque conozco personas que dentro de esa desinformación sí que pretendieron matricularse con esa expectativa y, como tú muy bien dramatizado, pues se llevaron un chasco, ¿no? A ver, yo he estado casi 40 años en la universidad, de profesor me refiero, y sí que ves que cuando hacen series de medicina, pues la gente se matricula en medicina. Cuando hacen series de criminología, pues la gente busca criminología. O sea, sí que hay una tendencia, que no quiere decir que todos vayan con una fantasía, sino que se les despierta quizá la vocación o el interés o piensan que decir, eso es bastante normal, que haya modas y que esas modas incidan pues sobre la matrícula en la universidad. De todas formas, insisto, la sí que tuvo
un pico muy alto hace unos años y ahora parece que se ha estabilizado y que ahora la gente cuando se matricula en criminología ya sabe dónde se matricula, a qué va y qué es lo que quiere ser. ¿Qué es lo que va a encontrar más o menos ahí? Vamos un poquito al grano, como decía, porque no quiero quitaros mucho tiempo y me gustaría que... entiendo que el tema es bastante complejo y que seguramente nos dejaremos algo en el tintero, pero vamos a imaginarnos por un segundo que se produce un asesinato, alguien, un vecino, por ejemplo, se encuentra a la víctima o a las víctimas, se da aviso a la Fuerza de Seguridad del Estado y, como decía antes, aquí van varias preguntas al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cómo se actúa inmediatamente después de que haya sucedido algo así? Esto tiene un protocolo y también es cierto que cada policía no actúan igual. Es decir, veríamos la Guardia Civil trabajando con unas metodologías específicas, el Cuerpo Nacional de Policía de otra, en fin, depende de las policías, los Mossos de otra. Pero vamos, sí que se encuadran dentro de 3 ámbitos concretos. Uno, normalmente, es analizar todas las variables del crimen, es decir, todas las variables que se han dado, tanto el lugar como los sospechosos, como los rastros, o sea, analizar todo esto. Por otro lado, lo que sí se hace, y aquí entraría en este primer apartado, pues tanto lo que hemos hablado de la criminología como de la criminalística. Luego, en un segundo lugar, lo que se intenta hacer es perfilar el criminal. ¿Qué perfil puede tener la persona que ha cometido ese delito? Porque eso luego será muy útil, ¿eh? Y también, dentro de esto, y son también indicadores importantes en la investigación criminal, es analizar la víctima y qué ha podido causar en esa víctima que haya sido agredida o haya padecido pues un acto violento, ¿no? Por tanto, estaríamos en analizar todas las variables del crimen, que sería la mezcla esta que hemos hablado, criminología criminalística, la perfilación psicológica del criminal y el análisis de la víctima. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Dentro de mi extensísima ignorancia, resulta chocante, ¿no?, el hecho de, bueno, desde fuera, de que dentro de la Fuerza de Seguridad del Estado trabajen, como tú decías, con diferentes protocolos. ¿Esto puede ser contraproducente a la hora de mezclar diferentes dispositivos a la hora de ver qué ha sucedido allí en cuanto a manera de trabajar? Como he comentado anteriormente, diría que esos 3 ámbitos de trabajo que he expresado son los que siempre se llevan a cabo. Podría variar es el cómo. Es decir, la policía científica tienen sus métodos, cada policía científica llegan al mismo punto. Es decir, tú una huella la puedes revelar, pero de diferentes maneras. Uno lo harán de una forma, los otros lo harán de otra. Pero lo que son las inspecciones oculares, lo que son las medidas de no contaminar el espacio donde ha habido el delito, el tema de la perfilación criminal, todo esto se hace siempre igual. Lo que pasa que, bueno, cada maestrillo tiene su librillo y sí que es cierto que cada técnico pues utilizará sus formas de hacer y también cada cuerpo tiene sus protocolos. ¿Cómo se vive esto desde dentro, Javier? Como ser humano que luego va a casa y cena y intenta llevar una vida... Porque entiendo que es una profesión difícil, emocionalmente debe de ser una profesión difícil. Hombre, es una profesión que tiene mucho impacto emocional, aunque bueno, ya también las personas que están en este ámbito ya están preparadas, ya tienen, pero bueno, no deja de que siempre puede haber casos concretos que te impactan más que otros. Y bueno, pues finalmente intentas trabajar más en el ámbito de la razón que no de la emoción. Y cuando se trabaja con la razón y la emoción la intentas dejar de lado, pues bueno, las cosas se llevan con cierta naturalidad y profesionalidad. ¿Cuenta España con medios logísticos, económicos y docentes suficientes para dotar a las diferentes partes involucradas en analizar los hechos?
Bueno, yo pienso que todo es mejorable, ¿eh? O sea, y todo se puede optimizar, pero creo que nosotros, primero las policías españolas son de las mejores de Europa, eso está reconocido. Tenemos profesionales de muy alta calidad y muy buenos, investigadores muy buenos. Y bueno, los recursos, insisto, siempre se pueden optimizar, siempre son mejorables. Quizás nosotros no tengamos ciertas tecnologías como pueden tener Estados Unidos, pero bueno, hay convenios y cuando algo no se puede analizar aquí en España, pues se manda a Estados Unidos o se manda a otro país. Quiere decir que hay colaboraciones entre las policías y finalmente se consigue lo que se busca. Es decir, que yo creo que en estos momentos España es un país, y siempre lo ha sido, España ha tenido una policía siempre muy buena y reconocida a nivel internacional. Sé que es una pregunta complicada, Javier, complicada porque por sí misma, como la planteo, lo es, pero permíteme que te la traspase. Algunos casos que hayan marcado o llamado especialmente la atención aquí en España, en nuestro país, desde estas dos disciplinas de las que venimos hablando. Casos hay muchos y... Para ti, a título personal. Para ti, a nivel personal. Sí, que a ti te hayan podido marcar o llamar la atención. Sí, a mí los que me han marcado, y incluso a veces con cierto punto de indignación, son aquellos casos que no se resuelven, aquellos casos que el autor ha quedado impune. Yo, por ejemplo, tengo en la memoria siempre... tres concretamente que puedo ahora señalar. Uno es el crimen de los Galindos. Hubo 5 asesinatos y nunca jamás hasta hoy, y esto estamos hablando de hace más de 30 años, se ha sabido quién fue. Y fueron realmente unos asesinatos muy crueles. Hay otro caso que siempre me ha hecho bailar la cabeza, que es el caso de los hermanos Isidre y Dolors Orrit de Manresa. Eso era un chaval, creo, ahora no recuerdo los datos, pero quizá tenía 6 años el chico, y su hermana de 16. El chico pequeño estaba ingresado en el hospital de San Juan de Dios en Manresa, y su hermana pues lo cuidaba, porque era una familia con muchos hermanos y bueno, una familia numerosa, y le tocó aquella noche pues quedarse a esta hermana de 16 años con su hermanito pequeño de 6. Bien, pues en una noche de hospital desaparecieron los dos, el pequeño de 6 y su hermana de 16, y hasta la fecha nunca más se ha sabido. El hospital no sabía dar ningún tipo de explicación, nadie los vio, desaparecieron. Hay teorías, hay testigos que dicen, pero bueno, que a fecha de hoy no se ha podido saber dónde están el cuerpo de estos dos chicos. Y otra que también me marcó es un caso de una bibliotecaria de Sabadell, bueno, era de Sentmenat, pero vivía en Sabadell, una tal Elena Jubany, en un bloque de pisos. La llevaron al terrado, la desnudaron, la tiraron por el terrado hacia abajo, ya drogada, y evidentemente murió del impacto. Y tampoco nunca se ha sabido quién hizo esto, teniendo en cuenta que estamos hablando de un bloque de pisos ordinario, donde subieron a la víctima hasta el terrado, o subieron, si fueron uno, si fueron más de uno, bueno, no sé, y nunca se ha encontrado quién ha sido. Son unos casos de estos que siempre he ido pensando y haciendo hipótesis, pero que, bueno, es muy difícil. Una cosa son las hipótesis y otra es demostrarlo. Sí, claro. Serían como 3, por dar un ejemplo, pero vamos, si lo ciñéramos a un perfil, serían todos estos casos, que hay muchísimos que quedan impunes para el autor y que no se resuelven. Me imagino, aunque no estaba en el guión, me vais a permitir a los dos que me lo salte a la torera, porque no podía no preguntar esto a Javier, teniendo en cuenta que hablamos de una persona con una preparación académica tan increíble. Caso Macastre, caso Alcácer. Hipótesis, sumario A, sumario B, hemos visto Netflix, hemos leído, hemos contrastado. Ahora está muy en boga de nuevo con esta prueba del pentotal sódico, que también parece ser, corrígeme si me equivoco, Javier, que en España no es legal, o si no es legal, no tiene validez jurídica, tengo entendido, a la hora de aplicarla en una reapertura de un caso o en este sentido. Pero cuando citabas estos 3 casos que tú has mencionado, me estaba mordiendo la lengua, porque efectivamente, y creo que lo sabes también como yo,
al igual que Miguel Ángel y las personas que nos están escuchando, que estos dos casos en concreto, no solamente las líneas de investigaciones policiales se han ido, parece ser que aunando estos dos hechos que parecían, vaga redundancia, que estaban separados en el tiempo y en cuanto a el motivo y el autor o autores de los crímenes, pero parece ser que no, parece que van teniendo cada vez más cosas en común, y estamos hablando de lo mismo. Hablamos de si es cierto que Ricard fue enjuiciado y culpabilizado y cumplió condena, pero la famosa y controvertidísima desaparición, la verdad, de Antonio Anglés, etcétera, etcétera, pues ha sembrado infinidad de hipótesis conspiranoicas de todo tipo y todo color, pero siguen siendo crímenes, en definitiva, sin resolver, entre comillas. A lo que voy, hay mucho enfoque público en cuanto a que se llegó a decir en su momento que, bueno, que por el momento en el que tuvieron lugar, ya hablamos en este caso en concreto del crimen de Alcácer, muchísimas deficiencias técnicas protocolarias por parte de la Guardia Civil a la hora de intentar de resolver, de aunar pruebas, de interrogatorios, de sobre todo, y creo que ya sabes por dónde voy, en aquella inspección ocular en primera instancia que se hizo en la fosa de la Romana, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué opinión tú como profesional, como la copa de un pino que eres, te ha traído a ti durante tantos años estos dos casos? Bueno, yo el tema de Alcácer no tengo evidencias, por tanto no puedo hacer ningún tipo de afirmación. A mí personalmente nunca me ha cuadrado esos tres crímenes, no me ha cuadrado de ninguna manera. También es cierto que lo que sucedió en este caso es que fue un caso que se mediatizó. Es decir, la investigación le sobrepasó la parte mediática. Empezaron a salir en programas reality show, aquello se inundó de periodismo, las teles, no sé qué. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando un crimen se mediatiza y empieza a crear alarma social de la población, rápidamente se politiza. Y entonces, cuando un crimen se mediatiza y se politiza, rápidamente lo que quieren a nivel político es cerrarlo, encontrar el culpable y que vean que ya se ha resuelto. Y entonces ahí es donde puede haber situaciones dudosas, muy dudosas. Hay muchas variables de ese triple crimen que no cuadran. Hay, como decías, teorías de conspiración, hay teorías que no son conspirativas y que ponen sobre la mesa incógnitas que no se han resuelto. Realmente es un caso de estos que también te hacen bailar, me han hecho a mí personalmente bailar la cabeza. Yo estuve allí incluso viendo aquello y tal, y bueno, insisto, como no tengo evidencias, no puedo hacer afirmaciones de ningún tipo, y es un tema pues que a mi entender me genera muchas dudas. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. ¿Cómo es el homicida, Javier? ¿Nace? ¿Se hace? ¿A qué os enfrentáis los profesionales de estas ramas cuando tratáis de crear un perfil de criminal? Hombre, no se puede hablar de un perfil solo. Hay asesinatos que son impulsivos, es decir, individuos que bajo una situación emocional alterada y una impulsividad cometen el delito, la muerte de otra persona o la agresión de otra persona, y eso es un perfil. Luego hay individuos que no, cometen el asesinato o el homicidio porque, entra dentro de unos cánones de querer hacerlo y saber lo que hacen. Que de esto hablaremos, es decir, ese elemento, si queremos analizar los casos que has comentado antes, hay que tener siempre muy presentes dos variables: la cognición y la volición. Es decir, si esa persona, cuando hace el delito o hace el homicidio o el asesinato, sabe lo que hace y lo quiere hacer, entonces estamos dentro de un perfil concreto. Luego tenemos el impulsivo reactivo, que es el que lo hace ofuscado y luego se arrepiente de lo que ha hecho. Y luego también tenemos, podríamos, por decir, tres tipologías, que hay más, podríamos una tercera tipología, que sería el individuo con patología psiquiátrica,
que un momento dado hace un brote psicótico o se disocia y no sabe lo que hace. Es decir, pero en este caso, tanto el primero que he dicho, impulsivo, reactivo, a veces la volición, la voluntad se ve alterada por el estado emocional. Y el último, si está bajo un brote psicótico y está delirando, no es consciente de su realidad. Y también estaría alterada tanto la volición como la cognición. Y el que nos queda en medio, que son los mayoritarios, son estos que cuando cometen el delito, cuando cometen el homicidio, el asesinato, lo que sea, saben lo que hacen y lo quieren hacer. Cuando estáis porque me da curiosidad, permíteme, cuando estáis en clase, estáis en la universidad, estás con tus alumnos, me imagino que están ávidos, ¿no?, de información, están ávidos de querer introducirse ya en estas cosas y dejar de lado el CSI, como decíamos al principio, y meterse más en vereda, ¿no?, en lo que realmente consta en el papel y lo que realmente uno tiene que memorizar o tiene uno que meterse en la mollera, como dicen en mi pueblo. ¿Qué ambiente se respira en clase? Es un ambiente de sana curiosidad, obviamente, pero ¿ves tendencias? Es decir, ¿te suelen hacer mucho determinadas preguntas en concreto? ¿Ves que hay, permíteme que haga la errata de nuevo, de perfil de estudiante por un lado y perfil de otro? Habrá de todo, me imagino, ¿no? Pero ¿qué ambiente se respira ahí en criminología? Bueno, yo personalmente en criminología es curioso como yo he tenido la oportunidad de dar clases en diferentes carreras. Y entonces es curioso como los alumnos de cada carrera son diferentes. Uh-huh. En el caso de la criminología, a mí me encantan. La verdad es que en criminología estuve 16 años les daba investigación criminal y delincuencia organizada y otras asignaturas, prevención de... Y son majísimos, son muy campechanos, son muy abiertos. Hay una variable que siempre está presente, que es el morbo. Es decir, cuando preguntan, cuando se inquietan por cosas, a veces son inquietudes o preguntas muy centradas y muy académicas y muy bien. Pero a veces también, pues según el tema que tocas, pues les va un poco el morbillo, ¿no? De, y esto, te encuentras ese ambiente. Pero sí, tengo que decir que precisamente uno de los alumnos, todos me han encantado y yo creo que he sido muy feliz en la universidad, pero los de criminología son encantadores, tienen un puntillo ese así picarón, son gente muy maja. Porque tú, corrígeme si me equivoco, comienzas por psicología, ¿no? la primera carrera, o no sé si es así por orden cronológico, pero ¿cómo? Sí, no, yo voy haciendo las diferentes carreras, pero es igual. Lo que quizá tenga más interés es que cuando ya empiezo a terminar algunas carreras, sí que es cierto que el primer trabajo que tengo es en el equipo de tratamiento de la prisión de mujeres de Barcelona. Fue la primera vez que trabajos de estos de estudiante había tenido muchos, pero ya un trabajo en serio y formal es ahí. Yo diría que eso tiene más interés. Y luego de allí me piden que abren una prisión nueva en Barcelona que se llama Quatre Camins y me piden que vaya director docente allí. Y era una prisión nueva, grande, y toca montar todo aquello. Es decir, cuando abres una prisión, no es lo mismo ir a una prisión que ya funciona, como cuando fui a Barras, la de mujeres, que pues tú puedes hacer cambios, pero que ya las cosas, todo el mundo sabe por dónde tiene que ir. Cuando se abre una prisión nueva, pues tienes que montarlo todo, desde por dónde entran, por dónde salen, medidas de seguridad, qué es lo que no, en fin, estructurarlo todo. Sí, y luego de allí me pidieron que me fuera de director de la prisión en aquel momento más grande de toda España, que era la prisión de Brians. Y era una prisión mixta donde había 4 módulos y hay 4 módulos, de los cuales uno era de mujeres. Y pues también tuvo su complejidad montar todo un centro penitenciario de aquellas dimensiones y aquellos volúmenes. Me pidieron, por favor, aún no te vayas a la universidad, tienes que solventar una papeleta de menores. Y la verdad es que dije, voy allí, pero por un año, y estuve 3 porque la cosa fue compleja. Era un centro de justicia juvenil con chavales que tenían todos delitos de sangre y no lo mismo un adulto, por grave que haya sido su conducta delictiva, que estos jóvenes adolescentes con delitos de sangre es diferente, es otro mundo. Más complicado, me imagino, ¿no? Es mucho más complicado. Sí, y así he ido estando también en contacto con otras historias, también dentro de la seguridad, y hasta que me he jubilado. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no?
No, lo he jubilado, que el otro día le decía a un compañero mío, digo, me parece que voy a ir al ministerio a ver si me quieren, porque me salía más a cuenta antes que ahora por el volumen de trabajo y de compromisos que tengo. Pero bueno, eso es una cuestión personal que yo mismo me voy liando. Miguel Ángel, no sé si estabas por ahí, después de lo que hemos hablado con Javier hasta el momento, si tienes alguna pregunta que hacerle o se te ocurre algo que quieras aducir. Mi experiencia en el sentido criminalístico únicamente viene de cuando estudié sociología, pues cuando estudiamos la escuela de Chicago, que fue uno de los referentes más importantes en el campo de la criminología, porque cuando estudiaron todo el fenómeno delictivo de aquella época, estamos hablando de principios del siglo XX, tenían esa mirada sociológica desplazando esa atención del comportamiento individual del infractor a las propias condiciones sociales culturales del entorno. Llegaron a mantener ciertas teorías en torno a el índice de criminalidad según el entorno geográfico en las ciudades, donde eran las partes más deterioradas, los suburbios, las áreas pobres, etcétera, donde el control social era tal vez más escaso e inefectivo, donde había más altas tasas de criminalidad, ¿no? La iluminación de las calles, etcétera, ¿no? Promovía un poquitín a la delincuencia. Y yo creo que eso actualmente en las ciudades de hoy en día, con el fenómeno de la globalización y el desplazamiento de los emigrantes y demás historias, que muchos de ellos se van, yo lo estoy viviendo también en mi entorno, se van desplazando, digamos, a las zonas de las afueras de la ciudad, donde los pisos, el alquiler tal vez sea un poco más económico y demás historias, pues ya se están empezando en algunas ciudades a montar en algunos barrios determinados pues ciertos núcleos de tráfico de drogas. Tenemos muy claro el ejemplo de lo que pasó en Saint-Denis, en París, que ahí no se atreve a entrar ni Dios. Yo creo que es una cosa que, aunque pudiéramos pensar que ha ido desapareciendo ese enfoque, yo creo que ahora mismo es uno de los temas que más en vigor puede estar para tratar e intentar controlar este tipo de criminalidad. Sí, hombre, de hecho en el currículum de criminología, como es una ciencia aplicada, quiere decir que se nutre de psicología, de derecho, pero un bloque importante es la sociología, porque tiene un papel muy importante para los análisis. Eso te iba a decir, porque además yo me imagino que, bueno, repasando la cronología del ser humano en toda nuestra historia, habrán episodios que pueden ser incluso previsibles, la crisis, pandemias, situaciones extremas sociales que empujan a lo mejor a ciertos colectivos a la delincuencia y al crimen, pero que, como digo, para determinados estratos, para determinadas ciencias como es la criminología, digo yo, Javier, pregunto, que son predecibles, me imagino, que se pueden estudiar en el tiempo. Hay muchas variables como es, por ejemplo, ahora el problema que está en Estados Unidos de la aparición de una nueva droga como es el fentanilo, o cuando la época que apareció la heroína. Yo me acuerdo aquellos años 80 donde la gente no sabía qué era esto de la heroína, ahora todo el mundo habla de heroína, y que provocó estragos en la población, cuando evidentemente las situaciones económicas, el hecho de que nuevas culturas pues vengan a nuestro país pero no tengan recursos laborales, económicos e incluso con valores diferentes. Todas estas variables se van mezclando y van provocando factores de riesgo. Estos factores de riesgo ya se analizan con tiempo y luego realmente se cumplen. La tecla muerta. Tengo entendido también que a la hora de recopilar esas pruebas in situ, volvemos a la escena del crimen clásica que todos conocemos, intentar que las muestras no se contaminen. Es decir, si eso va realmente después con policía judicial, va directamente al lugar a un caso, a un enjuiciamiento, etcétera, etcétera, me imagino que cualquier mínimo detalle, por estúpido que nos pueda parecer a los que no tenemos ni puñetera idea de estas cosas, que introducir una muestra contaminada puede desbaratar por completo. Sí. Todo. Bueno, de hecho ahora, eso sí que da igual la policía que sea, hay unos protocolos muy rígidos en el sentido de proteger la zona hasta que llega la policía científica, y luego la policía científica ya ahora van súper equipados con monos, con guantes, con mascarillas, porque, por ejemplo, la simple respiración puede contaminar otro ADN y luego cuando lo analizas, en vez de salir el ADN del delincuente, sale el del policía. Es decir,
o esto sí que hoy día hay unos antes era más de ir por casa, la gente llegaba allí, a veces incluso entraba gente a mirar. No, ahora lo primero que se hace es cuando hay, por ejemplo, un homicidio, es limitar la zona de seguridad para que no entre nadie, incluso la propia policía, y si entran, ya entran con unos protocolos específicos para no contaminar el espacio, y hasta que llega allí la policía científica, que esos ya van mucho más equipados para evitar todo tipo de contaminación, que puede ser de todo tipo, no solo puede ser contaminación de ADN, bacteriana, puede ser contaminación de un pelo que les caiga allí, puede ser unas pisadas, puede ser, y por tanto, sí, efectivamente, y entonces esto distorsionaría o alteraría los resultados de las evidencias. Sí. Ahora no, pero de un tiempo a esta parte sí que tuve cierto contacto con el responsable del departamento de Crímina en la Universidad Miguel Hernández, en la UMH de Alicante, y me pareció entonces muy futurista, ¿no? Y hablamos, y parece que cambiamos de tercio, un poquito del cibercrimen, porque también hoy que estamos, ¿no? El crimen 3.0, el crimen 2.0, cometer actos delictivos a través de la red de redes. ¿Se ha avanzado en esto, Javier? Mucho, se ha avanzado mucho y rápido, pero hay que tener en cuenta una cosa: el delincuente va por delante de todo, va por delante de la policía, va por delante de las nuevas tecnologías, va por delante, es decir, está muy muy atento. O sea, ya no es aquella delincuencia del kinky que iba, no, o sea, hoy día además tenemos una delincuencia, sobre todo la delincuencia organizada, que ya tiene unos recursos de especialización que a veces, ya digo, supera los propios recursos, porque ellos tienen mucho dinero, muchísimo dinero. Es decir, hay diferentes datos de que si la delincuencia organizada mueve aproximadamente el 10% del PIB mundial, tampoco está muy claro ese porcentaje, pero mueven mucho dinero. Y eso les permite, pues, obtener recursos, obtener técnicos, poner sus negocios en manos de empresas y oficinas especializadas de mucho prestigio en el ámbito financiero o del derecho. Es decir, y lógicamente cada vez que aparece un nuevo escenario social, como fueron las nuevas tecnologías, rápidamente buscan ese ámbito, pues también ellos tengan su sitio, y de ahí el cibercrimen. A ver, la verdad es que este tema es muy complicado, no se está controlando al 100% hoy. También es difícil el tema de controlar la ciberdelincuencia, pero bueno, se están haciendo muchos avances y haciendo mucha prevención. Dentro de esto del cibercrimen, del delito a través de Internet, sea cual sea el contexto, ¿no? Y no voy a entrar a levantar ampollas en ningún sentido, vamos a generalizar, con el riesgo que supone generalizar en estas cosas. Uno de los más convencionales que suceden prácticamente todos los días es la suplantación de identidad. Efectivamente, es un delito. No, evidentemente. Suplantar siendo otra persona, aparte de ser un delito, es uno de los recursos imprescindibles para la ciberdelincuencia. Ellos roban las IPs, roban, todos los elementos identitarios de esa persona para hacerse pasar por ella, o para introducirse en ordenadores o sistemas informáticos, muchos de ellos a veces que pertenecen a temas de seguridad de Estado. Realmente es así, sí, es un delito, y esto está a la orden del día. Y aquí tenemos, como todo en la delincuencia, gente de bajo nivel, pero que ya van haciendo sus cositas, como ya hackers de nivel altísimo y que controlan muchísimo todo el tema informático, y que va muy por delante de muchas medidas de ciberseguridad. Sí, parece que cuando hablamos de cibercrimen, y tú lo has dicho, ¿no? Tú lo has matizado antes, como que la Fuerza de Seguridad del Estado van siempre un poco como por detrás. Cuando ya llega la Fuerza de Seguridad del Estado, el delincuente ya ha hecho la de las suyas, ya ha suplantado la identidad, ya ha estafado esa cantidad de dinero, ya ha hecho, en fin, lo que sea que... Claro, pero es que es lógico, es que el delincuente innova, es decir, la policía no sabe lo que va a venir nuevo, es decir, la policía sabe lo que hay en este momento y hace prevención y busca medidas para evitar. Pero los delincuentes y en la delincuencia ya de alto nivel está permanentemente innovando dentro del mundo científico, con técnicas impresionantes a todos los niveles. Y entonces, como innova, cuando aparece algo nuevo, es que era imposible predecir eso. Entonces, por eso siempre van por delante, claro. Sí.
Hay otros tipos de cibercrímenes que son los famosos ciberataques, ¿no? Los que decías tú de los hackers, pero no solamente a nivel usuario, que bueno, hasta cierto punto pues uno se va cubriendo la espalda como puede, a nivel personal, personas que te escriben quizás un correo electrónico advirtiéndote de que han captado cierta documentación íntima y que de no abonar cierta cantidad pues están dispuestos a difuminar, a diseminar. Yo recuerdo hace poquito, además yo mismo fui víctima de este tipo de estafa. Me puse en contacto con el CSIC y lo que me decían era, bueno, pues que no le diera importancia, que esto es algo muy común, que pasa prácticamente todos los días. Digo, bueno, macho, pues madre mía, estamos apañados. Y que no hiciera pues ningún caso, ¿no? Que realmente es una amenaza en la que es cierto que muchas personas hacen caso omiso, pero que otras muchas, por desgracia, sí entran dentro de ese temor a que se pueda publicar material sensible personal y pagan esa cantidad. Es una extorsión, que sería el delito, ¿no? Es un delito de extorsión a través de la red de redes. Sí, la ciberextorsión, sí. Y bueno, y los secuestros, es decir, esto está sucediendo con entidades importantes, bancarias, sanitarias, políticas, que les secuestran el sistema y tienen en su poder toda la información que está allí. Y entonces o pagas o no te lo devuelven. Y eso está a la orden del día. Y lo que pasa es que estas cosas se llevan con mucha discreción para no generar alarma social. Y bueno, pues es uno de los males de la nueva era. Yo creo, Javier, Miguel Ángel, que este es un punto que, de hecho, bueno, mi mujer, que ahora mismo está en el piso de abajo, ella me aconsejaba que no abriese ese melón, pero creo que es justo el hacerlo. Luego ella me reñirá, pero ya que hablamos de crímenes y hablamos de criminalística y criminología y hablamos del día de hoy, del 2023, hay una lacra que creo que me imaginaréis por dónde van los tiros en cuanto a crímenes machistas. Y lo digo, vaya por delante, con el máximo de los respetos, porque es un tema muy delicado. Pero pregunto, Javier, ¿se ha avanzado también en este sentido? ¿Qué coberturas, qué opciones, lejos de las que conocemos, obviamente, de los números de teléfono, las señales y este tipo de protocolos? Pero bueno, siguen falleciendo mujeres, por desgracia, en nuestro país, en España. Desconozco la cifra, pero bueno, hace poco leía estadísticas y se me ponían los pelos de punta. Trabaja la policía y la Fuerza del Estado en este sentido, y la criminalística, la criminología, ¿en qué punto está con esta historia? Este tipo de delito, lo cierto también es que se han abierto nuevas sensibilidades, es decir, las cosas ya no se ven como se veían antes, y esto también ha hecho pues que ciertas alarmas se enciendan en momentos determinados. La criminología, evidentemente, y la criminalística como ciencia auxiliar, también es, como he dicho antes, es una ciencia que lo que hace es estudiar el tema del control social de la criminalidad. Y entonces está también, pues bueno, analizando ese fenómeno, que no es un fenómeno nuevo, ¿eh? La cuestión está en hacer prevención y pedagogía, es decir, pedagogía para que nos veamos todos iguales como personas y no veamos distinciones de que unos son más débiles, otros son más fuertes, o que uno manda más y el otro manda menos. O sea, no hay dicotomías en las relaciones personales. Y bueno, ahí está la cuestión, en seguir haciendo esta pedagogía, en seguir instaurando ciertos valores. Y bueno, yo diría que aún hoy por hoy no estamos logrando grandes éxitos, e incluso yo, que me he movido mucho en el ámbito joven, a veces me quedo sorprendido cuando observo ciertas conductas que a mí me parecen francamente muy graves y que incluso años atrás no había visto, ¿no? Y entonces, esto quizá hay que analizarlo desde la óptica de que hoy día la juventud se mueve en dos ejes principales. No toda, nada se puede generalizar, sí, sí, no, claro. Que hay una tendencia que es el hedonismo, es decir, me levanto por la mañana y ya quiero placer y pasármelo bien, y el nihilismo, que es no creer en nada. Entonces, cuando se juntan estas dos variables, el no creer en nada anula muchos valores que antes sí estaban presentes, y por otro lado, bueno, si yo quiero disfrutar, el fin justifica los medios. Y yo creo que estas dos variables, el hedonismo y el nihilismo, están jugando un papel muy negativo en el ámbito que ahora estábamos tratando. Gran parte de la responsabilidad de todo eso es de la misma sociedad y la pérdida paulatina de valores que estamos teniendo desde
desde el ámbito político tampoco se muestra, o desde la gente que tiene cierto poder, cierta autoridad, no se muestra tampoco un camino claro a seguir. Tú antes ibas en el metro y te cedían enseguida, o en el autobús te cedían enseguida el asiento para que la gente mayor o que tenía dificultades se sentara. Ahora eso es ocasionalmente, una vez de cada 1000, porque la mayoría de la gente está concentrada en su propio ego con su móvil o con su tableta o con su MP3 y no se fija en la gente del entorno. El tema pedagógico, como ha apuntado Javier, yo creo que es muy, muy importante, pero es una educación que debe de partir de todos los niveles de la sociedad, desde las altas capas hasta dentro de la familia, dentro de los colegios y demás historias. Que al mismo tiempo también hay un doble problema, porque, por ejemplo, en los colegios ahora, también con esta, digamos, sociedad de lo políticamente correcto, antes un profesor tenía autoridad para reñir a un niño y hacer que el niño se comportara de una manera determinada, y ahora si tú riñes a un niño, a lo mejor hasta llega el padre a clase y abofetea al profesor por haberle reñido al niño o haberle gritado al niño. Y la verdad es que vivimos tiempos, de nuevo es que no encuentro la palabra, porque son inefables, no hay palabras para describir lo que se percibe, porque ya va más allá de una idea política o de una perspectiva personal de cada uno. Es una realidad, y cuando uno mira la realidad hoy en día no tiene otra que echarse las manos a la cabeza prácticamente en casi todos los contextos, ya no el político ni el sexual, sino el educacional, en fin, pues como estamos comentando, ¿no? Y ahí es cierto, y ahí estoy también con Javier, que creo que más vale prevenir que curar, y creo, soy de la opinión que debería de incentivarse en la educación, prevenir antes en las aulas con una buena pedagogía y enseñar, mostrar una educación pues generalista, en fin, racional, bueno, la que hemos vivido, yo creo que prácticamente todos, ¿no? Parece que esto ya ha quedado como un viejo recuerdo del pasado, y hablas de educaciones de la EGB y otras épocas, no es que sean mejores y peores unas que otras, pero sí es cierto que parece que está todo, y esta expresión la digo todos los días, está todo pasado auténticamente de rosca. Coincido totalmente que la escuela tiene un papel importante, pero quien tiene el papel más importante del proceso de socialización y de valores es la familia. Pasa que la familia también pues está hoy día en crisis, o sea, en crisis importante, y lo que son los tiempos educativos, pues hoy día las familias están muchos padres trabajando, son familias monoparentales, o las situaciones son X, y quizá no hay tiempo necesario de dedicación para instaurar esos valores de los que hablábamos. Pero vamos, no hay que perder de vista que la escuela es secundaria, que es la familia quien tiene que hacer ese proceso. ¿Quieres agradecernos tanto tiempo de entretenimiento y esfuerzo? Ahora puedes hacerlo. Visita nuestro canal oficial de iVoox y haz clic sobre la tecla apoyar. Si lo haces, y a partir de 1,49 € al mes, tendrás acceso a contenido exclusivo, solo para fans, relatos dramatizados de autoría propia al más puro estilo del canal, entrevistas y mucho más. Y todo ello sin publicidad. ¿A qué estás esperando? Apóyanos. Un pequeño gran gesto que nos ayudará a seguir trabajando para ti en la creación de contenido, con la misma ilusión de siempre. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Javier, para ir terminando, si nos matriculásemos, Miguel Ángel y yo, ¿tendríamos salida laboral en criminología o está la cosa complicada en ese sentido? Bueno, así inmediatamente como en otras profesiones, hay profesiones que sales de la facultad y bueno, no es relativamente fácil encontrar trabajo. El mundo de la criminología lo que aún necesita es ser creativo, buscar nuevos espacios, tanto en el ámbito de la seguridad privada como en el ámbito de la seguridad pública. Y bueno, es una carrera muy nueva, no sé si ahora lleva 20 años. Otra cosa es la criminología que yo estudié en su día, que eran los institutos de criminología, que había uno en Madrid, Valencia y Barcelona, que era una criminología muy aplicada a tema de investigación criminal y bueno, con conceptos generales de política criminal y estas cosas, pero la criminología actual es muy nueva y bueno, pues como todas las formaciones nuevas necesitan su tiempo de encontrar su espacio. No sería quizá de las carreras donde se va a encontrar trabajo súper rápido, pero que sí se va a encontrar trabajo también. Bueno, Miguel Ángel, ¿existe
un asesoramiento, soy conocedor de que esto es así, para los rodajes del mundo del cine y la televisión en el aspecto criminológico, pero ¿qué series y qué películas podríamos destacar como más serias, entre comillas, o más rigurosas en ese sentido? El proceso de investigación criminal, que si la carrera aquí en España se empezó a estudiar, que ahora se ha reducido a un grado, y creo que son menos años de lo que era al principio, pues eso, hace 20 años o así aproximadamente, prácticamente creo que coincide con la época en la que se puso de moda todo esto gracias a la serie CSI. Evidentemente, del campo de cinematográfico, las películas siempre tienen asesores técnicos en todos los sentidos y en todos los aspectos, que cubren una serie de situaciones dentro de la historia para darles cierta credibilidad, como, no sé, como por ejemplo en una película donde haya una operación, pues todo el proceso del cirujano que está operando, como pide y cómo maneja las herramientas que se va a utilizar, hasta cualquier cosa, ¿no? Lo que es cierto es que lo que a la investigación criminal o la ciencia forense que se puso de moda con estas series y la que se usa en los Estados Unidos, obviamente no es tan inmediata ni tan rápida como nos lo cuentan en las series de televisión. O sea, tú ves un episodio de CSI, por ejemplo, y todo el proceso para descubrir al criminal que se está llevando a cabo con el estudio de todo este tipo de pruebas y los resultados y tal, no es tan instantáneo. Hay veces que cubre hasta meses, pero para que por necesidades digamos dramáticas de la historia, pues lo tienen que contar de una manera que sea breve. Salvando eso, evidentemente yo creo que los recursos que se utilizan son bastante fiables y bastante ciertos. La del Silencio de los Corderos yo creo que es una de las que más en su momento me impactó, tanto como las novelas de Thomas Harris con el personaje de Aníbal Lecter, que es el que luego fue adaptado al cine. Yo la primera película que citaría sería El crimen de la calle Bordadores, que está inspirado en el crimen de la calle Fuencarral, que es una película del año 1946 dirigida por Edgar Neville, una obra maestra que es a mitad de la intriga policíaca y la comedia de costumbres, donde se retrata un Madrid castizo, incluso en el lenguaje de una manera genial, con un atractivo añadido, que es Edgar Neville cultivó lo que yo siempre he llamado el gótico castizo, con películas como La Torre de los Siete Jorobados, y hay un inicio de la película con un toque expresionista en el que se nos muestra, digamos, las fincas de donde se va a cometer el delito, de una manera que parece casi terrorífica, el aspecto de esa fachada de la finca. Luego, en el año 56 tenemos El Expreso de Andalucía, de Rovira Veleta, con Vicente Parra, López Vázquez, Jorge Mistral, cine negro a la española, bien aprendido del cine americano por un maestro del cine patrio que es Rovira Veleta, que está también basado en un caso real. Muchas de estas historias aparecieron reflejadas luego en la mítica serie La huella del crimen. Cuerda de presos, que creo que es de más o menos la misma fecha, que está basada en una novela de Tomás Salvador, que era policía, que nos cuenta el traslado del mítico, bueno, del tristemente mítico Hombre del Saco de Gados, ¿no?, de Francisco Leona, con una estructura de western, porque tienen que trasladar al preso de un sitio donde va a ser juzgado definitivamente, dirigida por Pedro Lazaga, muy seca y muy árida, que a mí también me gustó mucho. Luego tenemos El extraño viaje, del año 64, una de las primeras películas dirigidas por Fernando Fernán Gómez, una comedia negra donde además el director de cine, el francotirador Jesús Franco, el director de cine cutre, como actor junto a Rafael Aparicio, hace un papel insuperable. Es una comedia de tintes negros que está inspirado en el crimen de Mazarrón, ¿no? Luego tenemos El huerto del francés, de mi amigo Paul Naschy, ¿no? Hace una reconstrucción fotográfica pictórica muy inspirada por pintores como Solana y demás, historias muy turbias de los crímenes de Juan Aldije, creo que era, y que hizo la película porque siempre se quiso preguntar qué quería significar la frase esa, te voy a llevar al huerto, ¿no? Pues ahí en esa película se nos cuenta. Luego ha hablado antes Javier del crimen de los Galindos. Correcto. Está basada en una novela de Alfonso Grosso, protagonizada por Lola Flores, que se llama Los Invitados. Es una película del año 87, donde evidentemente, aunque no se detuvo nunca a los autores de los delitos, se aventura una teoría que muy bien podría cuadrar con lo que sucedió realmente, ¿no? En el año 91 tenemos Amantes, de Vicente Aranda. Qué bueno. Para mí su mejor película. De hecho, era una historia que iba a estar dentro de la serie de La huella del crimen,
pero que por extensión Pedro Costa prefirió que fuera trasladada a cine, ¿no? Y la produjo él. Luego en el 97 tenemos El crimen del cine Oriente, que además sucedió aquí en Valencia, que ahora se llamaba el Cine Junior, después se llamó el Cine Junior. Platillos volantes de Oscar Aibart del año 2003, que habla de los suicidas de Tarrasa, ¿no? Donde Oscar Aibart, que yo creo que es el director que mejor reconstruye socialmente los ambientes de la España de los años 70, 80, incluso 90, y no en vano es el director de ahora mismo artístico de la serie Cuéntame, porque creo que es el cineasta español que mejor sabe contextualizar todas estas historias, ¿no? Sus películas están todas con un ambiente social, hasta las más malas, como La máquina de bailar, que te lleva a esa época, te sabe trasladar, ¿no? En el 2004 Carlos Saura dirigió El séptimo día, que está basada en las matanzas de Puerto Urraco. Por citar algo mucho más reciente, aunque la película es mala de cojones y tiene muy poco que ver con el caso, porque hablaría del exorcismo de Almansa. Tenemos la película 13 exorcismos, a la que no sé por qué se prestó José Sacristán a participar en ella, pero bueno, eso sería un repaso, digamos, a lo que podrían ser. Tenemos más películas, como Solo en compañía de otros, o El crimen en familia, donde se trata el tema de la Dulcinea. Las dos estaban protagonizadas por Agustín González, y las dos las dirigió el mismo director, Santiago San Miguel, ¿no? Yo creo que con ese panorama, con ese listadito, creo que la gente se puede hacer un buen maratón para revisar casos, porque además cada uno está en un contexto social determinado, que está muy bien reflejado en esas historias y que a la gente también le puede trasladar a otra época y ver cómo se vivía, hacer un poco de historia de nuestro país, pero desde la huella del crimen, ¿no? Como decía Pedro Costa, la historia de un país también es la historia de sus crímenes. Me la has quitado de la lengua, lo tenía ahí para decirlo, pero te me has adelantado. Oye, yo cuando has citado lo de Cuerda de presos, me ha recordado el programa de televisión que presentaba y dirigía el ya desaparecido Jesús Quintero, que me pareció buenísimo, porque de hecho fue, acuérdate, la primera vez en nuestro país que se daba permiso a un periodista para entrevistar cara a cara a psicópatas, asesinos, parricidas. Las entrevistas no tienen desperdicio. A quien le guste el crimen, la crónica negra, como decíamos, esto del true crime, y quiera ver trabajos más que decentes y hechos con muchísimo tacto y muchísima sensibilidad. En Radio Televisión Española tiene un archivo de material cinematográfico y de series que los puedes encontrar prácticamente desde las añejas telenovelas de los años 60, como Los Tres Mosqueteros, la versión que protagonizó en su momento Sancho Gracia, Víctor Valverde, etcétera, que estaba El Conde de Montecristo, todo este tipo de o series más recientes, como Cuentos y Leyendas, ficciones, Historias del otro lado. Bueno, Historias del otro lado no, porque ya era una de las televisiones privadas, pero bueno, por citar algunos trabajos de Garci también que hizo en Historias para no dormir, o sea que tienen un material de hemeroteca accesible, bastante extenso, y lo puedes buscar en el... No lo he buscado, pero seguramente sí que entraré un día de estos a buscarlo ahí en RTV, la página web, a ver si están los programas de Cuerda de presos. A ver qué encontramos. Bueno, y no quisiera abusar más de vuestro tiempo. Soy plenamente consciente de que el tema, como decía al principio, es mucho más complejo, muchísimo más, y que da de nuevo para muchísimo más. Invitaros a que escuchéis, ahora que nos estáis escuchando, va a la redundancia de nuevo, desde casa, el móvil, el tablet, como decía Miguel Ángel, el autobús o de donde sea, que os suscribáis al podcast Curiosidad Criminal, creado por la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, dirigido y presentado por Juan Manuel Hueso Alonso, a quien, por cierto, desde aquí agradezco de corazón, le mando un abrazo fortísimo por el apoyo a este espacio de radio y a un servidor. Anunciaros que los próximos días 9 y 10 de noviembre, que tengo aquí la chuleta, tendrá lugar en el 20 aniversario del CECIF, SECCIF de sus siglas, su octavo seminario internacional en la Universidad de Valladolid, más concretamente en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, Plaza de la Universidad sin número, con un elenco de ponentes y de ponencias irrepetibles. Y si me permitís,
Javier y Miguel, para poneros los dientes largos. Las siguientes, por ejemplo: Delincuencia 3.0, como decíamos un momentito en el programa, la inteligencia artificial como nueva fuente de riesgos penales, por José Manuel Palma, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Córdoba. O penas privativas de libertad de larga duración, por Alonso Ortega, profesor de la Universidad también de Valladolid. Para terminar, a propósito de un caso, algunos conceptos de genética clínica, por Ana María García Rodríguez, especialista en MFIC y análisis clínicos, experta en genética clínica y responsable del grupo de trabajo de genética y enfermedades raras de la, a ver si lo digo bien, Socalenfic, perdón, entre otras y otros. Bueno, pues para poneros en contacto, los que estéis interesados con la asociación, podéis llamar al 983 258 225. Repito, 983 258 225, o enviar un correo electrónico a cursos@secif, secif.es. Pues, don Javier Moreno, un lujo. Ahora sí que lo pongo. Por cierto, que yo si no hay nada que lo impida, estaré ahí. Lo daba por hecho que está. Estaré porque soy socio de la de CIF. Bueno, pues ya sabéis, Javier también estará por allí. Preguntas que le queráis hacer, queréis tomar una cerveza, alargar un poco más la charla, me imagino que habrá oportunidad. Lo dicho, Javier, un lujazo de verdad el haber contado con tu presencia y con tu tiempo. Darte gracias por la invitación y nada más. Bueno, esperamos que hayamos estado a la altura de las circunstancias. Y Miguel Ángel, pues en el mismo mensaje para vosotros, que os admiro, os quiero mucho. Todo mi respeto a las mujeres, a las personas que lo están pasando realmente mal con el tema de los crímenes machistas y todo lo que hemos hablado en el programa. Y bueno, si os quiere, se os admira a todos y hasta la próxima semana. Muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches. Chao. Muy bien, buenas noches a los dos y un programa muy, muy, muy interesante, Jorge. A ver si seguimos subiendo más el nivel. Yo creo que al final, incluso que Pau no hubiera llegado a entrar, es una lástima. Pero igual si hubiera entrado, nos íbamos a hacer un programa en entregas, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Porque se quedan muchas cosas en el tintero, ¿eh? Mucho. Porque cuando hemos empezado a hablar del tema social, la familia como pilar de la sociedad y como foco del que tiene que partir ahí hay tela para cortar que no veas. Ahí es muy extenso, pero bueno, ya sabes que la línea editorial de La Tecla Muerta voy a intentar, o siempre intentamos que no superar la hora de duración por aquello del déficit de atención, pero bueno, las cosas a veces surgen como surgen. La verdad es que en esta ocasión ha sido genial contar con Javier Moreno, que es un profesional como la copa de un pino, contigo por la parte que te toca también, sabes la admiración que te tengo y no es peloteo, y a Pau, por supuesto, le mandamos, como decía, un abrazo, que no ha podido estar con nosotros, que está malito, así es que bueno, Pau, te lo has perdido, a ver si para la siguiente sí que contamos contigo. Y lo dicho, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar ahí siempre, compañero. De nada, a ti. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Estás escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Acabar con la vida de otro semejante, como veis, conlleva la implicación directa y de forma colateral, como decíamos, de otros seres humanos. Profesionales que han dedicado toda una vida a tratar de analizar, de comprender y de divulgar los misterios de la mente y el comportamiento de nuestra especie. Insisto de nuevo, esperamos haber hecho justicia, y nunca mejor dicho, a un tema tan delicado, tan complejo y tan apasionante, y todo nuestro apoyo igualmente a la SECIF y a todos y a todas las que día a día se levantan de la cama para tratar de poner algo de sentido y mucha ciencia a hechos que, como decíamos al inicio del programa, descolocan a cualquiera. Como decía el doctor Juan José López, la evidencia de hoy puede ser la ciencia de mañana. Hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao.
La tecla muerte.